Hola amigos, bienvenidos a su cátedra de parasitología. El día de hoy tenemos un nuevo tema, generalidades de las enfermedades parasitarias 1. Nuestra clase se va a tratar exclusivamente acerca de la importancia de dichas enfermedades parasitarias. Claro, no sin antes presentarme, soy docente del nivel avanzado del curso de parasitología de la cuarta unidad. Mi nombre es Iberna Lizuka Coila. Soy estudiante del tercer año de medicina humana y creo contenido médico en nuestra página Capol Formet. Bueno, ahora les voy a presentar nuestra tabla de contenidos. Vamos a tocar el día de hoy 3 puntos. Primero vamos a hablar a detallar una pequeña introducción, luego vamos a hablar acerca de las características de dichas enfermedades parasitarias y por último vamos a hablar acerca de ciertos factores, ¿no? Que son muy importantes conocerlos. Bueno, vamos a empezar. Como podrán ver en sus pantallas, tenemos un cuadro que después lo vamos a detallar. Primero vamos a entrar en contexto, y es que la parasitología médica incluye aquellos animales invertebrados que afectan al ser humano y también a los animales, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de la parasitología médica, vamos a centrarnos más que todo en aquellas enfermedades que se producen en el hombre. Aunque muchas infecciones parasitarias son denominadas como tropicales y no son conocidas en aquellos países desarrollados, sin embargo tenemos que tener en cuenta que el número cada vez es mayor en aquellas personas que son turistas, son misioneros, incluso los voluntarios como Volunteer World o los que pertenecen a Peace Corps, ¿no? Que son personas que trabajan o viajan por cierto tiempo, ¿no? Por un tiempo prolongado en zonas remotas, zonas exóticas, ¿no? Que a la larga pueden sufrir infecciones parasitarias, ¿no? Y que son desconocidas en países como en Estados Unidos y en otros que también son países desarrollados, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de nuestra tabla que tiene como nombre morbilidad estimada de las infecciones parasitarias, ¿no? Podemos ver que está dividido en 3 columnas. Primero vamos a hablar acerca de la infección que van a producir, ¿no? Ciertos microorganismos. Luego vamos a hablar acerca del número estimado de infectados y por último de las muertes que se presentaron anualmente. Vamos a empezar. Bueno, chicos, primero vamos a hablar acerca del paludismo, que comúnmente se le conoce como malaria, ¿no? Esta infección es transmitida gracias a un insecto que lo llamamos anófeles, ¿no? Y es que en paludismo tenemos más de 500 millones de infectados, ¿no? Aproximadamente. Ahora, se considera en dicha infección que existen muertes anuales con un número de 2.5 millones. Esto es en el caso de la malaria, ¿no? Ahora, en filariasis linfática, nosotros consideramos esta infección causada por un nematodo. Tenemos un número estimado de infectados que son 128 millones y no se registraron muertes, ¿no? Anuales. Por eso ponemos el número 0 porque no existe. Ahora, en leishmaniasis, esta infección es producida por un parásito que es la Trypanosoma cruzi, que es un protozoo que es flagelado, ¿no? Y tenemos un número estimado de infectados de los 2 millones y muertes anuales se tiene registradas 59.000 muertes, ¿no? Al año. Ahora, en el caso de la anquilostomiasis, aquí podemos considerar 2 parásitos, ¿no? El Necator americanus, como también podemos considerar el Ancylostoma duodenales, ¿no? Tenemos un número de infectados que sobrepasan más de 1.000 millones, ¿no? De infectados aproximadamente y no se han considerado en esta tabla el número de muertes. Esto no quiere decir que no haya muertes por anquilostomiasis, sino que no se han considerado. Ahora, en el caso de la esquistosomiasis,
Esta es producida por un tremátodo, ¿no? Del género Schistosoma. Y tenemos un número infectado de los 200 millones, ¿no? Al año mueren de 500.000 a 1 millón de personas. Ahora, en el caso de la infección trichuriasis, hablamos del parásito Trichuris trichuria, que es un nemátodo. Consideramos 900 millones de infectados, ¿no? Aproximadamente, y tampoco se han registrado o no se han considerado en esta tabla las muertes anuales, al igual que ocurrió en la anquilostomiasis, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la tripanosomiasis africana, que es producida también por un insecto, al igual que la leishmaniasis, que era producida por el tripanosoma, al igual que el paludismo, mejor dicho, que es producida por el anófeles. En la tripanosomiasis africana vamos a considerar a la mosca tsetse, ¿no? Tenemos un número estimado de infectados que van desde 1.000 casos anuales, ¿no? Por año. Esto se incrementa cada año. Ahora, tenemos 50.000 muertes anuales. Y en el caso de la ascariasis, que es producida por el parásito Ascariasis lumbricoide, ¿no? Y tenemos un número de 1.300.000 millones de infectados, ¿no? Aproximadamente, con 60.000 personas que fallecen al año. Ahora, en el caso de la oncocerciasis, es producida por el Onchocercus valvulus, que produce un número de infectados de 17.7 millones, ¿no? Y que de estos 270.000 quedan ciegos, ¿no? Ahora no se han registrado muertes anuales, por eso tenemos el número 0. Y la enfermedad de las Chagas, por último, que presenta de 16 a 18 millones de infectados y con muertes anuales de 50.000 personas, ¿no? Esto es todo por el primer punto, que hablamos de la introducción de la morbilidad estimada de infecciones parasitarias. Y ahora vamos a pasar a detallar acerca de las características. Bueno, en este caso de las características, nosotros vamos a hablar acerca de la complejidad, de la variabilidad, de la patología de poblaciones, de la patología comparada, de la patología dinámica y finalmente acerca de la finalidad práctica. Cuando hablamos de la complejidad, se deriva de un número de grupos, de un gran grupo taxonómico, ¿no? Así como del hospedador en el cual se va a producir la enfermedad. Ahora vamos a hablar acerca de la variabilidad. Esta variabilidad es debida a la diversidad de las presentaciones de las enfermedades, ¿no? Puede ser por factores dependientes del hospedador o factores dependientes del parásito, ¿no? Ahora, en patología de poblaciones, nosotros nos tenemos que fijar básicamente que se trata de enfermedades que son producidas por colectivos de animales, ¿no? Y afectan a los colectivos de animales, excepto a los animales de compañía, ¿no? Los animales que nosotros podemos tener en casa. Ahora, en patología comparada, nosotros tenemos que detallar, ¿no? Que se implican varias especies, domésticas, y esta patología comparada puede ser directa e indirecta, ¿no? Cuando hablamos de directa es que puede causar daño o puede afectar al hombre o también a otro tipo de animal, ¿no? En este caso vamos a citar el caso, aquí tenemos el ciclo biológico de la leishmaniasis, ¿no? Que afecta esta leishmania, afecta tanto al hombre como al perro, ¿no? Aquí podemos ver al perro. Y cuando hablamos de patología comparada indirecta, nosotros tenemos que considerar un ciclo,
¿no? Esta cadena de transmisión. Para ello nosotros vamos a hablar acerca de un parásito y sus diferentes estadios que puede tener este, ¿no? Por ejemplo, en el equinococo podemos tener al parásito en un estadio adulto y un estadio larvario. Cuando hablamos del estadio adulto podemos ver que este afecta al perro, ¿no? Y cuando hablamos del estadio larvario, de los quistes hidatídicos, vemos que estos afectan al ser humano y también a otro tipo de animales. Ahora, en patología dinámica tenemos que considerar la presentación de las variaciones en el espacio y el tiempo. ¿A qué me refiero con espacio? Con espacio podemos ver las distintas regiones y la función de la climatología que tiene, que está relacionado con aquellos procesos parasitarios, ¿no? Y cuando me refiero a la patología dinámica de tiempo, nosotros tenemos que considerar que aparecen nuevas enfermedades, infecciones parasitarias, que quizás anteriormente no se las conocía y que ahora sí las tenemos, o viceversa, ¿no? Infecciones parasitarias que se han producido anteriormente y que ahora también podemos apreciarlas. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de la finalidad práctica, y es que comprende el estudio de las diferentes enfermedades que nos permite a nosotros tomar medidas preventivas e incluso poder erradicarlas, ¿no? Bueno, eso es todo hablando de las características. Y ahora vamos a tocar el punto de los factores, ¿no? Factores que pueden ser tanto dependientes del parásito como también dependientes del hospedador. Cuando hablamos factores dependientes del parásito, en este caso nosotros nos vamos a centrar en la enfermedad, y es que cada enfermedad, cada infección parasitaria requiere de un parásito específico, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer aquellos factores que se consideran dentro de este. Por ejemplo, la especie productora y el grupo taxonómico. En este caso, nosotros podemos considerar a la especie, ¿no?, que pertenece al parásito. Ahora, la dosis infectante y el ritmo de infección. En este caso podemos ver que, digamos, cierta cantidad de número de encontrados, ¿no? Por ejemplo, en un examen coprológico, podemos determinar mediante esto la presencia de los parásitos, y cierta cantidad nos va a indicar que sí, que es infectante, y menos cantidad nos puede indicar que no está produciendo una infección. No, ahora tenemos la característica de la virulencia o poder patógeno de la población, en este caso implicada, ¿no? Luego tenemos la localización del parásito en el hospedador, puede localizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y las migraciones del parásito hasta su localización definitiva. Hay algunos parásitos que el intestino, mediante la circulación sanguínea, pueden ir al corazón, luego pueden invadir los pulmones, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer cuando hablamos de los factores dependientes del parásito. Ahora, cuando hablamos de los factores dependientes del hospedador, nosotros tenemos que considerar que este hospedador va a albergar las diferentes manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Y es que se considera que los factores dependientes del parásito van a causar un complejo, ya sea sintomático o asintomático, en el cuerpo del hospedador, ¿no? Y este va a ser de diferentes intensidades. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar dentro de los factores del hospedador primero es la edad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la oxyurasis, nosotros tenemos que considerar que esta se presenta comúnmente en los niños, ¿no? Y otra característica, otro efecto, otro factor, mejor dicho, tenemos que considerar la constitución genética del hospedador. Ahora, es muy importante también considerar el estado general. ¿Y esto a qué me refiero? Que existen parásitos que pueden producir mucho mayor daño en aquellas personas que tienen, que son inmunodeprimidas, ¿no? Que no tienen una buena nutrición, que carecen, ¿no?, de una buena salud.
¿no? Por eso también dice que tenemos que considerar los estados carenciales vitamínicos, minerales, porque es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Las condiciones o cómo es el estado del hospedador, que comúnmente el hospedador definitivo viene a ser el ser humano. Ahora, también tenemos que considerar la propuesta inmunitaria, como ya se los había dicho. Esto es en el caso de los factores dependientes del hospedador. Ahora, tanto como existen factores dependientes del parásito y factores dependientes del hospedador, también tenemos que considerar, y es muy importante, los factores dependientes del medio ambiente. Tenemos los factores abióticos, los factores bióticos y los factores socioeconómicos, ¿no? Que de alguna u otra razón pueden influir en mayor o en menor grado cuando nosotros estamos tratando las infecciones parasitarias, ¿no? Bueno, esto es todo por la clase del día de hoy, que hemos hablado acerca de la de las enfermedades parasitarias. Estas son las referencias bibliográficas que se han utilizado para dar la clase del día de hoy. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya saben que cualquier duda pueden consultarnos. Estamos respondiendo sus mensajes en nuestra cuenta Capol Formet. Y bueno, muchas gracias.